Ser médico en el país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Demoras en los pagos, falta de garantías y las contrataciones por prestación de servicios son apenas algunos de esos problemas. Consultamos al personal médico de distintas especialidades sobre estas dificultades salariales. Miles de médicos del país no tienen derecho a primas, ni vacaciones ni cesantías. Les pagan con cuenta de cobro y a veces ni siquiera les pagan. Estamos siendo contratados por medio de sindicatos de papel, los cuales nos están explotando, nos están contratando por medio de prestación de servicios. No tenemos derecho a prestaciones sociales, no tenemos derecho a incapacidad. Si nos incapacitamos, nos descuentan la mitad del salario o más de la mitad de los salarios. Algunos aseguran que están al borde de la quiebra. La mayoría de nuestros equipos de trabajo pues están a punto de cerrar sus consultorios, de cerrar sus clínicas, dejando a mucha gente sin trabajo. El médico gana por lo que haga en el día y como la demanda de servicios médicos que no sean COVID-19 han disminuido en un 40-60%, en ese mismo porcentaje ha disminuido el ingreso de los ortopedistas. Una de las quejas más frecuentes es la demora en los pagos. Y estamos esclavizados porque a nosotros los médicos nos pagan entre 90 y 360 días cuando nos pagan. Unos médicos que estamos multiempleados y estamos multiempleados porque es la única forma en que tenemos de sobrevivir. Le queremos pedir al gobierno, al presidente de Colombia, que asuma las deudas que tiene con todos los trabajadores de la salud a nivel de regiones, que les deben 12 meses de salario, 30 meses de salario, 7 meses de salario. Gran parte de los médicos del país no cuenta con contratos directos ni prestaciones de ley. De acuerdo con los gremios de medicina en el país, las entidades se tiran la pelota, pero nadie les ofrece una verdadera solución. Le hemos mandado por escrito al ministro de Salud, al ministro de Trabajo, a las diferentes secretarías de salud departamental y regionales, al presidente de la República y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta oportuna. Aseguran que aunque son quienes más están expuestos al peligro, no reciben el trato que realmente se merecen. A pesar de ser quizá la especialidad con mayor exposición a radiación ionizante de las que existen en el país, no somos reconocidas como tal ante el Ministerio de Salud o Ministerio del Trabajo. Ellos en su manejo de quemaduras, de lesiones y de trauma facial y de trauma en otros tejidos, pues se están exponiendo constantemente a pacientes que no sabemos si tiene COVID y que realmente nuestra situación como gremio es una situación bastante complicada. Según el Ministerio de Salud, luego de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, se deben hacer ajustes significativos en el sistema de salud. La posibilidad de disponer de un flujo de recursos y un movimiento de recursos y transaccionales dentro del sistema que evite los problemas del pasado de acumulación de carteras y otros problemas que ha generado una disfuncionalidad muy grave del sistema. Los médicos exigen que las entidades se pongan al día con sus salarios, al menos como una forma de reconocer el alto riesgo al que están expuestos por la pandemia. A la problemática, a la falta de pago. Y así está pasando en el Cesar, donde la crisis en el sector salud tiene su punto más crítico en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Allí los médicos permanecen en huelga de hambre pidiendo que les paguen. A Luis Eberto Gómez Guerra, de 49 años, le ha tocado dormir en los corredores del Hospital Rosario Pumarejo para llamar la atención del gobierno y le paguen 8 meses de sueldos atrasados. Me lo dicen cada vez que voy a la casa, que nos van a quitar la casa. Eso a mí me da bastante preocupación, tristeza, que yo trabajando todos los días, porque yo trabajo todos los días, y que yo no pueda pagar la casa de mis hijos. Su angustia la comparten otros 600 trabajadores del centro asistencial. A muchos de ellos les deben hasta 1 año de sueldos. Hoy ya llevamos 6 días de huelga de hambre, durmiendo aquí en el suelo, y todavía aquí no ha llegado nadie. Vladines Roa, otro médico afectado, ve como su hijo, que también trabaja en el área de la salud de México, no enfrenta este tipo de problemas. Allá no se les debe la cantidad de meses que están debiendo acá. Ellos van al día en su sueldo y es deprimente. La gerencia del hospital anunció gestiones para saldar la millonaria deuda. Le adeuda a las asociaciones sindicales un valor más o menos de unos 30.000 millones de pesos. Entonces yo pienso que una de las obligaciones y de los compromisos que tiene esta gerencia es tratar de colocar esas asociaciones sindicales al día. Ante esta situación en el centro médico solo se atienden urgencias vitales.
Las protestas en el Rosario Pumarejo completan más de un mes y con 6 días de huelga de hambre se complica la situación para los trabajadores de este centro asistencial, quienes a pesar de todo le hacen frente a la pandemia del COVID-19. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol. Qué injusticia, Martín. Y son dramáticas también las historias de las enfermeras y los auxiliares de los hospitales públicos en Chocó. Por la falta de pago, ya les deben hasta 12 meses de sueldo. Las autoridades reconocen que estas deudas con los especialistas son millonarias. 4 meses de salario, la prima, 2 periodos de vacaciones y un retroactivo es lo que el Hospital San Francisco de Asís le adeuda a la enfermera Diana Inestrosa. Dice que su amor por la profesión la tiene en pie de lucha, pero las obligaciones no dan espera. La situación es muy difícil. Siempre venimos con la mejor disposición a trabajar. Esto es lo que nos gusta y lo hacemos con mucho amor. Diana cumple todos los días un turno de 12 horas en el área de urgencias. Aún no entiende cómo su trabajo no es merecedor de un salario digno. Uno va al banco y no le prestan, nos cierran las puertas. Ante el Ministerio de Salud, el interventor de este centro asistencial entregará un informe completo de la deuda que asciende a 7.700 millones de pesos. Que serían los meses de mayo, junio, julio, la prima y unas deudas que tienen del año anterior. Exigimos organización laboral, exigimos garantías de nuestro salario y demás acreencias. Este es el reclamo de los trabajadores del Hospital San José de Tadó, donde les deben hasta los 12 meses de sueldo. No solo la crisis se vive en Tadó, no solo se vive en Condoto, se vive en Ismina, se vive en Quito, en todos los hospitales. Noticias Caracol consultó a la Secretaría de Salud del Chocó, quien lleva 8 días en el cargo, y señaló que está haciendo un balance de las deudas en los hospitales públicos para buscar los recursos que permitan el pago inmediato de los trabajadores. Ante el incumplimiento en el pago de sus acreencias, decenas de empleados dicen sentirse afectados psicológicamente e incluso han pensado en renunciar de sus cargos por las muchas promesas incumplidas. En Quito, Andrea Estrella, Noticias Caracol.